Hello strangers, ¿me extrañaron? Primero que nada quiero decirles que estos videos están siendo pregrabados con mucho tiempo de anticipación y eso debido a que en los próximos 4 meses, es decir julio, agosto, septiembre y octubre, me voy a encontrar ausente de la ciudad en la que actualmente vivo por asuntos muy importantes en mi carrera profesional. En estos 4 meses no voy a poder estar cumpliendo demasiado con las peticiones que ustedes me hagan, pero son peticiones que voy a escribir en mi libreta para podérselas mostrar lo más pronto que se pueda. Ahora, sin más por el momento y ya dicho eso, vamos a comenzar con el caso. Como ya leyeron en el título, vamos a hablar del caso de Sylvia Likens. Se me hacía muy difícil grabar este tipo de casos, pero pues al final aquí lo tienen, así que vamos a comenzar con el caso de Sylvia Likens. Sylvia Marie Likens nació en Lebanon, Indiana, el 3 de enero de 1949, siendo la tercera hija de Lester y Berta Likens. Nació entre 2 pares de mellizos, Diana y Daniel, 2 años mayores que ella, y Jennifer y Penny, 1 año menores. Su familia estaba desestabilizada y era muy disfuncional, las peleas entre sus padres eran habituales, la comida escaseaba y tuvieron que mudarse varias veces por motivos económicos. Además, Jennifer Likens, su hermana menor, había sido diagnosticada con poliomielitis a los 5 años. Sylvia era una muchacha callada y agradable a la que todos querían, que además ayudaba lavando los platos y planchando. En 1965 los padres de Sylvia se habían separado definitivamente, aunque no se habían divorciado, así que Sylvia y su hermana menor Jenny se fueron a vivir con su madre a Indianápolis. En julio de ese año, Paula Baniszewski se encontró con una amiga suya, Darlene Maguire, quien le presentó a 2 nuevas chicas del vecindario, Sylvia Marie Likens, de 16 años, y Jennifer, de 15. Quien caminaba con aparatos ortopédicos debido a la polio. Paula invitó a las chicas a su casa de regreso, al 3850 East New York Street, donde bebieron refrescos y escucharon discos. Betty, la madre de las niñas Likens, estaba en ese momento en la cárcel del condado después de haber sido arrestada por robar en una tienda, por lo que Sylvia debía cuidar a su hermana. Cuando Paula se enteró de las circunstancias de las chicas, se ofreció a dejar que Sylvia y Jenny pasaran la noche con ella. Al día siguiente, Lester Likens llegó a la ciudad, siguiendo a su esposa. Se encontró con Maguire, quien reconoció la descripción que Lester le dio de sus hijas, y ella lo dirigió a la casa Baniszewski. Paula era hija de Gertrude Baniszewski, también conocida como Gertrude Wright. Era una mujer divorciada, tenía 7 hijos de 3 matrimonios diferentes y se vio obligada a mantenerse a sí misma y a sus niños con pagos ocasionales de manutención y realizando trabajos en la ciudad como cuidar niños y lavar la ropa de otras personas. Los problemas financieros se exacerbaron rápidamente cuando Baniszewski descubrió que su hija Paula, de 17 años, estaba embarazada de 3 meses después de una aventura con un hombre casado. Baniszewski padecía de enfermedades crónicas, no tenía una higiene adecuada y apenas comía. Estos factores afectaban su apariencia externa. Cuando Lester Likens llegó a la casa de Baniszewski, esta se presentó como la señora Wright. Los dos entablaron una conversación en el transcurso de la cual surgió la idea de que Gertrude podría acoger a Sylvia y a Jenny como huéspedes. Lester había hablado con su esposa en la cárcel del condado, donde se habían reconciliado, y acordaron viajar con el circo por los Estados Unidos. No se sabe si fue Baniszewski o Lester el que sugirió dejar a las chicas al cuidado de Baniszewski por $20 a la semana. Lester no inspeccionó la casa antes de irse. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que la casa de Gertrude no tenía estufa ni microondas, que solo había suficientes camas para la mitad de la gente que vivía en la casa, que las únicas cosas que Gertrude guardaba en la despensa era pan y galletas, y que la mayoría de las superficies de la casa estaban cubiertas de gruesas capas de tierra y había platos y utensilios solo para 3 personas. Al principio todo iba bien, y las chicas parecían llevarse bien con los chicos Baniszewski. Tal vez el primer aviso del crimen que iba a ocurrir posteriormente fue exactamente después de 7 días de su llegada, cuando los $20 llegaron con un día de retraso. Entonces Baniszewski llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano. Dijo: «Bien, perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado».
Cuando Silvia intentó explicar que seguramente el dinero se había retrasado, Gertrude ordenó a ambas que se inclinaran sobre una cama, se quitaran la falda y ropa interior y las azotó con una pala. Como Jennifer tenía poliomielitis y era la más pequeña, Silvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña. Baniszewski accedió. Después de una semana, Betty y Lester Likens fueron a visitarlas. Ninguna de las dos chicas hizo referencia a las palizas, presumiblemente bajo la amenaza de Baniszewski. La semana siguiente, Sylvia y Jenny revisaron la basura del vecindario, recogieron viejas botellas de Coca-Cola para vender, para obtener dinero y comprar algunos dulces. Cuando llegaron a casa con los dulces, Baniszewski las acusó de robar. Cuando Sylvia le explicó cómo había conseguido el dulce, Baniszewski la acusó de mentir y la hizo inclinarse sobre su cama como antes, mientras la golpeaba con una pala. Poco después, los hijos de Baniszewski acudieron a ella después de una reunión social de la iglesia y le dijeron que estaban disgustados con la cantidad de comida que habían visto comer a Silvia. Baniszewski le dijo a Silvia que estaba enojada porque Silvia haría algo para arruinar su apariencia física y obligó a la niña a comer un hot dog lleno de condimentos. Silvia vomitó y Baniszewski la obligó a recoger el vómito e ingerirlo. Poco después, Lester y Betty Likens volvieron a la ciudad para ver a las chicas. Según las instrucciones de Baniszewski, Silvia no hizo referencia al incidente del vómito. El incidente que parece haber precipitado el fuerte declive de la estabilidad mental de Baniszewski ocurrió en agosto de 1965 cuando escuchó a Silvia comentar que una vez había permitido que un chico se le acercara. Baniszewski explotó inexplicablemente en un ataque de obscenidades, acusó a Silvia de ser una prostituta e informó al resto de la casa que Silvia estaba embarazada porque había dejado que un chico le tocara sus partes íntimas. Gertrude luego atacó a Silvia pateándola repetidamente en la entrepierna. Cuando Silvia intentó sentarse después, Paula la tiró de la silla y le informó: «No estás en condiciones de sentarte en una silla». A partir de ahí, Baniszewski solo permitió que Silvia se sentara en una silla si pedía permiso. Gertrude también comenzó a permitir que sus hijos mayores usaran a Silvia como una especie de juguete viviente, con los juegos que van desde los golpes hasta ser empujada por las escaleras. ¿Por qué la existencia de Silvia enfurecía a Baniszewski? Aún es incierto. Se teorizó que ella vio en Silvia la belleza y la felicidad que se le había escapado hace mucho tiempo y así alentó y participó en la humillación y tortura de Silvia como un acto de autodesprecio. Algunos han teorizado que la dura vida y las condiciones de vida actuales de Baniszewski resultaron en un quiebre mental. Otros han teorizado que la violencia contra Likens era una forma extrema de abuso doméstico en el que Baniszewski dirigió su ira hacia Silvia. Cualquiera sea el caso, Baniszewski manifestó esta ira al justificar sus ataques acusando a Likens de ser una prostituta y dando extraños sermones a sus hijos y a Silvia sobre la inmundicia de las prostitutas y las mujeres en general. El día después de que Baniszewski bateara a Silvia en la entrepierna como un acto de venganza, Silvia y Jenny contaron a sus compañeros de clase que habían visto a Paula y a Stephanie, la segunda hija mayor de Baniszewski, tener relaciones sexuales con niños a cambio de dinero. Cuando el novio de 15 años de Stephanie, Coy Hubbard, descubrió lo que había dicho Silvia y Jenny, vino a la casa de Baniszewski y golpeó a Silvia. A partir de entonces, Hubbard, alentado por Baniszewski, hizo frecuentes visitas a la casa durante las cuales Gertrude le indicó al joven que practicara judo en Silvia. Los incidentes fueron muchos, los golpes e insultos eran rutina. En agosto de 1965, la casa vacante al lado de la residencia Baniszewski fue comprada por una pareja de mediana edad llamada Phyllis y Raymond Vermillion. Phyllis, al ver la cantidad de niños que cuidaba Gertrude, creyó que Baniszewski sería una buena niñera para sus dos hijos pequeños y que también estaría ayudando pagándole por sus servicios. Los Vermillions organizaron una barbacoa en el patio trasero para que las dos familias pudieran conocerse. Durante el curso de la barbacoa, Phyllis notó que Silvia deambulaba por el patio con un pronunciado ojo morado. Paula orgullosamente anunció a Phyllis que fue ella quien se lo había dado. Luego, bajo la supervisión de Baniszewski, Paula se acercó a Silvia con un vaso de agua humeante y se la arrojó a la cara. Ninguno de los Vermillions informó este incidente a las autoridades.
2 meses después, Phyllis fue a la casa de Baniszewski para pedir prestado algo. En el transcurso de los pocos minutos que estuvo allí, notó que Silvia deambulaba como aturdida con los labios hinchados y un ojo morado que se había cerrado por hinchazón. Para demostrar cómo sucedió esto, Paula se quitó el cinturón y comenzó a golpear a Silvia delante de Phyllis. Phyllis nuevamente no informó a las autoridades. Después hizo que Silvia se inclinara mientras la azotaba con un cinturón. Después de este incidente, los fumadores de la casa de Baniszewski comenzaron a apagar sus cigarrillos en el cuerpo de Silvia como un recordatorio para que ella no robara. Gertrude dejaba que sus hijos maltrataran al adolescente. Chicos del barrio como Coy Hubbard y Richard Hobbs se unieron a la tortura. Ellos fumaban y apagaban su cigarrillo en la piel de la víctima, también la violaron. Nadie denunció nada. El morbo se apoderó de todos. Ver a la chica convaleciente poco les importó. Los vecinos indicaron que sí escuchaban los gritos desgarradores de Silvia, pero que no se metieron debido a que Gertrude acostumbraba a maltratar a sus hijos y que esa situación ya era costumbre en su casa. Paula era quien más castigaba a la menor encerrada. Agarraba una tabla y le pegaba constantemente. Gertrude, en uno de sus arranques de histeria, violó a la maltratada chica con una botella de gaseosa con tal saña que la botella se rompió en el interior del adolescente, desgarrándola. Con uno de los vidrios le escribió en el abdomen: "Soy una prostituta". Después del incidente con la botella de Coca-Cola, Silvia se volvió incontinente. Como resultado, Baniszewski decidió que ya no era apta para vivir con humanos y la encerró en el sótano. La falta de un baño en el sótano obligó a Silvia a obrar y orinar en el piso. Cuando Baniszewski vio esto, comenzó un régimen de baño para limpiar a Silvia, a quien comenzó a llamar niña sucia. El régimen de baño consistía en llenar la bañera con agua hirviendo y luego sumergir a Silvia en ella. El régimen se administró a veces una vez o a veces muchas veces al día, algunos días en absoluto. Después de los baños, Paula Baniszewski frotaba puñados de sal sobre el cuerpo desnudo de Silvia. Los hijos de Baniszewski convirtieron a Silvia en una oportunidad para ganar dinero, cobrando a los niños del vecindario 1 centavo por mirar a Silvia desnuda o para empujarla por las escaleras hacia el sótano, donde ahora vivía. La mantenían constantemente desnuda y rara vez alimentada. En algún momento de este periodo, Jenny logró tener contacto con su hermana mayor, Diana, que estaba casada y tenía una familia propia. Jenny describió los horrores que ella y Silvia estaban experimentando y le pidió a Diana que contactara a la policía para que los rescatara. Diana ignoró la carta creyendo que a Jenny simplemente le disgustaba que la castigaran y que estaba inventando historias para poder vivir con ella. También uno de los niños del vecindario que había ido a ver a Silvia, llamada Judy Duke, fue a su casa y le dijo a su madre que estaban golpeando y pateando a Silvia. La madre de la niña le respondió que eso pasaba cuando alguien era castigado. Poco después, el reverendo de Baniszewski, Roy Julian, los visitó como parte de un programa que había establecido para ver a cada uno de sus feligreses en sus hogares. Mientras él y Baniszewski tomaban café, ella se quejó de que Silvia había sido una carga intensa para ella, alegando que la niña era una prostituta que había estado atendiendo a hombres casados y que había quedado embarazada. Aunque en ese momento Paula Baniszewski estaba embarazada de varios meses, Gertrude Baniszewski insistió en que su hija era virgen y que Silvia intentaba transmitir sus fechorías a la pura Paula. Baniszewski y el reverendo oraron por la salvación de Silvia antes de que el reverendo se fuera. Poco después de esto, Diana vino a visitar a sus hermanas. Gertrude se negó a permitirle la entrada a la casa, al principio diciéndole que Lester la había contactado y le había ordenado que no permitiera que Diana entrara a la casa. Cuando Diana cuestionó esto, Baniszewski amenazó con llamar a la policía y hacer que la arrestaran por allanamiento. Diana se escondió cerca de la casa hasta que vio a Jenny afuera y luego se acercó a ella. Jenny le dijo a su hermana mayor que no se le permitía hablar con ella y luego se escapó. Preocupada, Diana contactó a los servicios sociales. Cuando un trabajador social llegó a la casa, Baniszewski le informó que había echado a Silvia de la casa por ser físicamente impura y prostituta. Gertrude luego logró que Jenny estuviera solo el tiempo suficiente para informarle que si le contaba la verdad a la trabajadora social, ella se uniría a su hermana desnuda en el sótano. Jenny le dijo a la trabajadora social que Silvia se había escapado. La trabajadora social regresó a su oficina, donde presentó un informe indicando que no era necesario hacer más llamadas a la casa Baniszewski.
El ambiente era de desenfreno. Mientras Sylvia moría lentamente, Gertrude, sus hijos y los vecinos implicados tomaban, fumaban y algunos se drogaban. Paralelo a esto, Jennifer Likens estaba atónita. Pasaba días sin comer, en estado de shock al ver lo que le sucedía a su hermana mayor. Sylvia Likens no aguantó más su encierro. El 26 de octubre de 1965, Baniszewski expresó sus intenciones de darle un baño caliente a Sylvia. Stephanie y Ricky llevaron a Sylvia arriba y la acostaron en la bañera completamente vestida. La sacaron poco después, cuando se dieron cuenta de que no estaba respirando. Stephanie le dio RCP a Sylvia, pero para entonces, Sylvia ya estaba muerta. Baniszewski ordenó a sus hijos que llevaran el cuerpo de Sylvia al sótano y lo desnudaran. Luego le dijo a Hobbs que fuera a un teléfono público cercano y llamara a la policía, ya que en su casa no tenían teléfono que funcionara. Cuando llegó la policía, Baniszewski les dio la carta que había hecho dictar a Sylvia días antes. En medio de la conmoción, Jenny Likens le susurró a uno de los policías: «Sácame de aquí y te contaré todo». Esta declaración, combinada con el descubrimiento de la policía del cuerpo de Sylvia en el sótano, llevó a los oficiales a arrestar a Paula, Baniszewski, Stephanie, John, Hobbs y Hobart por asesinato. Otros niños del vecindario presentes en ese momento, Mike Monroe, Randy Lepper, Duke y Cisco, fueron arrestados por herir a una persona. Baniszewski, sus hijos, Hobbs y Hobart, fueron detenidos sin derecho a fianza en espera de sus juicios. Los cargos contra Cisco, Duke, Monroe y Lepper fueron desestimados. El abogado de Stephanie le consiguió un juicio por separado. Antes de que pudiera comenzar, el fiscal de distrito retiró los cargos de asesinato. Mientras tanto, una autopsia de Sylvia Likens arrojó más de 100 quemaduras de cigarrillos en su cuerpo, además de varias quemaduras de segundo y tercer grado, contusiones graves y daños musculares y nerviosos. En su agonía, Sylvia se mordió los labios, casi cortando cada uno de ellos. Su cavidad vaginal estaba casi hinchada, aunque un examen del canal determinó que su himen aún estaba intacto, desacreditando en gran medida las afirmaciones de Gertrude de que Sylvia era una prostituta y refutaba por completo su insistencia en que estaba embarazada. La causa oficial de muerte fue la inflamación cerebral, hemorragia interna del cerebro y shock. El caso del estado de Indiana contra Gertrude, John y Paula Baniszewski, Ricky Hobbs y Coy Hobart comenzó en mayo de 1966. La fiscalía buscó la pena de muerte para todos los involucrados, incluidos John y Hobbs, que tenían 13 y 14 años en ese momento. El tiempo de Paula en la corte fue interrumpido cuando fue llevada de urgencia al hospital para dar a luz a la niña que ella y su madre habían insistido en que no llevaba. Paula nombró a la niña Gertrude. Los casos de Baniszewski y de los niños se vieron exacerbados por el hecho de que estaban siendo representados por 4 abogados diferentes, a pesar de que todos estaban siendo juzgados juntos. El abogado de Baniszewski intentó echarle la culpa a los niños, describiéndola como débil, con enfermedades crónicas e incapaz de prevenir o perpetuar cualquiera de los abusos. Los abogados de los niños intentaron echarle la culpa a Baniszewski y a los otros niños. Algunos de los testimonios contra Baniszewski se debieron a su propia autoinculpación. Ella contó extrañas historias de Sylvia Likens siendo una prostituta del vecindario y de sus citas con hombres casados de mediana edad, así como acusándola de comenzar frecuentemente peleas en el hogar. Para corroborar el testimonio, Shirley, de 10 años, fue llamada al estrado. Inicialmente, Shirley repitió todo lo que su madre había dicho, hasta que durante el interrogatorio de repente gritó: «Dios me ayude», antes de admitir que todo lo que había dicho era una mentira, y pasó a contar con detalles gráficos y contundentes cómo su madre y sus hermanos habían torturado y asesinado a Sylvia. Baniszewski fue declarada culpable del asesinato en primer grado. Para sorpresa de los ciudadanos de Indianápolis, no recibió la pena de muerte, sino la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Paula Baniszewski fue condenada por asesinato en segundo grado. Ella apeló y se le otorgó un nuevo juicio, pero antes de que comenzara llegó a un acuerdo y se declaró culpable de homicidio voluntario. Estuvo 3 años en prisión y luego fue puesta en libertad condicional. John Baniszewski, Hobart y Hobbs fueron condenados por homicidio voluntario y sentenciados a 18 meses en un centro de detención juvenil. En el momento en que Hobbs fue liberado con 17 años, comenzó un régimen de fumar intensamente y cuando cumplió 21 años murió de cáncer de pulmón.
Baniszewski apeló, se le otorgó un nuevo juicio y nuevamente fue declarada culpable, aunque esta vez fue sentenciada a 18 años de prisión. Baniszewski salió de la prisión el 4 de diciembre de 1985 y viajó a Iowa bajo el nombre de Nadine Van Fousan. Ella murió allí de cáncer de pulmón en 1990. El destino de los hijos de Baniszewski sigue siendo en gran parte desconocido. Paula Baniszewski se mudó a Iowa y asumió una nueva identidad. Los rumores en internet afirman que todavía está viva y vive en una granja en algún lugar del campo en Iowa. Stephanie Baniszewski se convirtió en maestra de escuela y asumió un nuevo nombre. John Baniszewski cambió su nombre a John Blake y trabajó como camionero antes de convertirse en agente de bienes raíces y ministro laico. Nunca más fue arrestado. Se casó y tuvo 3 hijos y ha vivido en el anonimato. Solo surgió brevemente en 1998 a raíz de la masacre de Jonesboro para hablar por primera vez sobre el asesinato de Likens, diciendo que asumió la plena responsabilidad de su papel en el asesinato y que una sentencia más dura hubiera sido más justa. Y eso es todo por el video de hoy, Strangers. Espero como siempre que la narración les haya gustado. Si fue así, no se les olvide regalarme un like y compartir este video para que más gente se pueda unir a la familia Stranger. Ahora sí me despido deseándoles una hermosa tarde. Les quiero recordar que se pueden suscribir picándole al botón rojo que dice suscribir. Y ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en otro video. Adiós.